Buenas tardes, es un gusto tenerles de nuevo en esta ocasión y deseamos las mejores bendiciones para todos. En este caso estaremos estudiando juntos un tema que es bíblico y a la vez no lo es. ¿En qué sentido lo es? Que el tópico a tratarse es un tópico bíblico, pero los documentos que estaremos analizando no son documentos bíblicos, sino documentos que se refieren a ese tema que está en la Biblia. Nos referimos al sábado como día de reposo del Señor. El título de nuestro estudio es Día del Señor, sábado o domingo. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es muy simple, muy sencillo. Nos limitaremos en esta ocasión a leer con escasísimos comentarios en algunos momentos, pero muy pocos en verdad. Mayormente lo que haremos será leer una recopilación de citas de diferentes autores católicos y protestantes no adventistas, entre ellos teólogos, historiadores, etcétera, y otros escritores religiosos de renombre eclesiástico respecto a si el día de reposo bíblico es el sábado o el domingo. ¿Claros en lo que vamos a hacer? Vamos a leer declaraciones que han quedado plasmadas en los registros históricos a través de los años de diferentes autores católicos y protestantes no adventistas, ninguno de ellos, que nos han dejado por escrito cuál es el día de reposo, sábado o domingo. Repito, con muy pocos comentarios por parte de este servidor. Mayormente leeremos la declaración de ellos y nada más. Empecemos en primer lugar con declaraciones de autores católicos. La primera la tenemos en El Espejo Católico. El Espejo Católico. El editorial del 23 de septiembre de 1839. Este es del cardenal Gibbons. Dice así: la Iglesia Católica, 1000 años antes de la formación de cualquier iglesia protestante, y por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Más adelante en el mismo documento dice: por lo tanto, el domingo cristiano es hasta este día el hijo reconocido de la Iglesia Católica. Cardenal Gibbons. Siguiente declaración la tenemos en un catecismo doctrinal de Stephen Keenan, tercera edición, la página 174. Dice así: pregunta: ¿tiene usted otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene autoridad para instituir fiesta de precepto? Respuesta: ustedes saben que los catecismos, todavía ahora, pero mayormente en tiempo antiguo, estaban basados en una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. ¿Tiene usted otra forma de probar que la Iglesia Católica tiene autoridad para instituir fiesta de precepto? Respuesta: si no tuviese tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello que todos los autores modernos versados en religión. Aquí hago un paréntesis para decir que en esta declaración este autor se equivocó, porque los adventistas no. Y él los incluye a todos aquí. Dice: si no tuviese tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. Continuando el paréntesis, no solo los adventistas no están de acuerdo con esto, hay otros autores que
tampoco están de acuerdo con la iglesia, pero sigue con la iglesia católica en esto. Pero sigue diciendo el documento, no hubiera podido, la iglesia católica, no hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, el primer día de la semana, cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Voy a leer la declaración de nuevo completa porque le hice varios paréntesis. Dice, si no tuviese tal autoridad de instituir fiestas de precepto, si no tuviese tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, el primer día de la semana. Cambio para el cual no hay autoridad bíblica. El Catecismo Romano, ordenado por el Concilio de Trento y publicado por la prensa del Vaticano por orden del Papa Pío V en 1566. Dice así, plugo a la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica, que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida al día del Señor. Concilio de Trento, primera traducción de Donovan, 1807, parte 3, capítulo 4, página 345. La siguiente, Manual de Doctrina Cristiana, o resumen de la doctrina cristiana, de Enrique Tuberville, 1833, la página 58. Dice, pregunta, ¿cómo prueba usted que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Respuesta, por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio que los protestantes reconocen, por lo tanto de buen grado se contradicen, guardando el domingo estrictamente y quebrantando la mayoría de las fiestas ordenadas por la misma iglesia. Por la misma iglesia que hizo el cambio del sábado al domingo. Siguiente, carta autógrafa de Gibbons. Dice, 1. ¿Es el sábado el séptimo día de la semana de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. 2. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia católica el séptimo día sábado por el domingo, el primer día? Yo contesto, sí. 3. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Fielmente vuestro, J. Cardenal Gibbons. Siguiente. Catecismo de Doctrina Católica del Converso. Edición de 1946, la página 50, de Hirman. Hirman recibió la bendición apostólica del Papa Pío XII por sus trabajos el 25 de enero de 1910. ¿Qué dice este catecismo? Dice así, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos nosotros el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Repito, este es de Pedro Hirman. La fe de nuestros padres, edición de 1923, del Cardenal Gibbons, del que ya leímos otra anteriormente. Dice, podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta la Revelación, es Apocalipsis. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta la Revelación y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia del sábado, día que jamás santificamos.
La siguiente es de Catholic Press, Sydney, Australia, 25 de agosto de 1900. Dice: el domingo es una institución católica y su observancia solo se puede justificar según los principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras no hay un solo pasaje que autorice las transferencias del culto público semanal del último día al primer día de la semana. Muy categórica esta declaración. Voy a leerla de nuevo. Esta declaración católica. El domingo es una institución católica y su observancia solo se puede justificar según los principios católicos. Avanzando un poquito más el documento dice: desde el principio hasta el fin de las Escrituras no hay un solo pasaje que autorice la transferencia del culto público semanal del último día al primer día de la semana. Siguiente documento de Martin L. Scott, preguntas acerca de asuntos católicos, la edición de 1927, la página 136. Dice así: en ningún lugar de la Biblia se declara que el culto debía cambiarse del sábado al domingo. El hecho es que la iglesia, cuando ellos dicen iglesia se refiere a la católica, ¿okay? El hecho es que la iglesia había existido durante varios siglos antes que la Biblia fuera dada al mundo. La iglesia hizo la Biblia no hizo a la iglesia. De paso, esta declaración última es falsa. La iglesia no hizo a la Biblia. ¿Ya? Ellos dicen aquí, o él dice, la iglesia hizo la Biblia no hizo a la iglesia. No, la iglesia no hizo la Biblia. La iglesia no hizo a la Biblia. La iglesia es producto de la inspiración divina de Dios, el Antiguo Testamento a los profetas, y para escribir el Nuevo Testamento la inspiración divina de Dios a través de los apóstoles. Nada tiene que ver la Biblia con la inspiración, o la iglesia con la inspiración de la Biblia. La iglesia no hizo la Biblia, eso no es cierto. ¿Ok? Pero ese es otro tópico. Leo completa la declaración de él. En ningún lugar de la Biblia se declara que el culto debía cambiarse del sábado al domingo. El hecho es que la iglesia había existido durante varios siglos antes de que la Biblia fuera dada al mundo. La iglesia hizo la Biblia no hizo a la iglesia. Todo esto se refiere a la iglesia católica. Dice, ahora la iglesia instituyó por autoridad de Dios el domingo como el día de culto. Esta misma iglesia, por la misma divina autoridad, enseñó la doctrina del purgatorio, mucho antes de que fuese hecha la Biblia. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad para el purgatorio como para el domingo. Interesante esta declaración. La siguiente viene de ocupaciones prohibidas en domingo y días de fiesta. La edición de 1943, la página 2. Este es de Vicente J. Kelly. Dice, algunos teólogos han sostenido que de alguna manera Dios determinó directamente el domingo como el día de culto del Nuevo Testamento, que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría ha sido ahora enteramente abandonada. Ahora se sostiene comúnmente que Dios sencillamente dio a su iglesia, la católica, la autoridad para apartar cualquier día o días que ella considere convenientes como días santos. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días santos. La siguiente está en la revista trimestral católica americana, enero 1833, las páginas 152 y 139. Dice, durante siglos,
Todas las naciones cristianas miraban a la Iglesia Católica y, como hemos visto, los diversos estados impusieron por ley los reglamentos de ella respecto al culto y a la cesación del trabajo en el domingo. El protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica, deja sin buena razón su teoría sobre el domingo y debe lógicamente guardar el sábado como día de reposo. El Estado, al aprobar leyes que dispongan la debida santificación del domingo, reconoce inconscientemente la autoridad de la Iglesia Católica y cumple más o menos fielmente sus prescripciones. Y la otra sección dice, el domingo, como día semanal apartado para el culto público obligatorio del Dios Todopoderoso, para ser santificado por la suspensión de los trabajos serviles, los negocios y las diversiones mundanas, y para el ejercicio de la devoción, es puramente una creación de la Iglesia Católica. La siguiente declaración es de Alberto Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920. Dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. La siguiente es del cardenal H.F. Thomas, en contestación a una carta dirigida al cardenal Gibbons en noviembre de 1895. Dice, la Iglesia Católica afirma que este cambio, el sábado al domingo, fue acto suyo, y dicho acto es la marca de su autoridad eclesiástica en materia religiosa. La Iglesia Católica dice entonces, el cambio del sábado al domingo es nuestra marca. Interesante. Nuestra marca de autoridad. El nuevo Catecismo de Doctrina Cristiana, edición americana, autorizado y editado por Ave María Notre Dame en 1907, citado por el reverendo James Bellor, doctor en teología, obispo titular de Melvis. Dice así este catecismo. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el séptimo día, nuestro sábado. Pregunta, ¿guarda usted el sábado? Respuesta, no, nosotros guardamos el día del Señor. Pregunta, ¿cuál es? Respuesta, el primer día, el domingo. Pregunta, ¿quién lo cambió? Respuesta, la Iglesia Católica. ¿Así? ¿Simple? Ya no. El siguiente está, o la siguiente declaración, en Catecismo Doctrinal de Esteban Kennan, la página 174. Dice, pregunta, cuando los protestantes realizan trabajo profano en sábado, séptimo día de la semana, ¿siguen las Escrituras como regla de fe? ¿Tienen ese permiso claramente expreso en el Sagrado Volumen? Respuesta, por el contrario, para esa práctica solo tienen la autoridad de la tradición. Al profanar el sábado violan uno de los mandamientos de Dios, que Él nunca claramente abrogó. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Pregunta, ¿la observancia del domingo como día de reposo está claramente indicada en la Escritura? Respuesta, ciertamente que no. Todos los protestantes consideran que la observancia de este día es esencial para la salvación. Decir que observamos el domingo porque Cristo resucitó en ese día equivale a decir que actuamos sin apoyo de las Escrituras. Interesante. La siguiente declaración está en Charlas sencillas acerca del protestantismo actual, la página 213. Dice, fue la Iglesia Católica quien mediante la autoridad de Jesucristo transfirió este descanso al domingo en recuerdo de la resurrección de nuestro Señor.
De ese modo, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que, a pesar de sí mismos, rinden a la Iglesia Católica. Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Francisco Amado Puget, publicado en Madrid, España. No sé si se pronuncia así, se escribe P-O-U-G-E-T. En 1803, la página 87. Dice, en la lista de los 10 mandamientos incluye el tercero, como sigue. Acuérdate de santificar el sábado. Trabajarás y harás tus obras durante 6 días. El séptimo día es el sábado o el día del Señor tu Dios. Recuerden que él dice aquí que este es el tercero, cuando en realidad es en el cuarto, porque en el catecismo católico se eliminó el segundo mandamiento, de no te inclinarás ante las imágenes. Por lo tanto se va a ir corriendo uno, y el cuarto va de tercero, el quinto de cuarto, y el décimo debiera ir de noveno entonces, ¿no? En el catecismo. Sí está de noveno, pero a la vez está de décimo, porque lo dividieron en dos. Para que las personas que no leen la Biblia, sino solo el catecismo, y leen los 10 mandamientos del catecismo, piensen que son los 10 mandamientos de la Biblia. Bueno, luego este mismo último documento mencionado, en la página 94, contiene algunas preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Qué nos manda Dios en el tercer mandamiento? Que ya sabemos que en verdad es el cuarto. ¿Qué nos manda Dios en el tercer mandamiento por estas palabras? Acuérdate de santificar el día del sábado. Respuesta. Santificar el día de descanso de Dios. Pregunta. ¿Qué día deben santificar los cristianos para cumplir con este mandamiento? Respuesta. El domingo. ¿Okay? Después de decir que la iglesia fue la que hizo el cambio. El mundo católico, el doctor William Gildea, en el artículo de marzo de 1894, la página 809, dice, ella, la Iglesia Católica, tomó el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano. Más adelante dice, y así el domingo pagano dedicado a Balder, era un dios solar, llegó a ser el domingo cristiano consagrado a Jesús. Interesante. Cada una de las declaraciones tiene algo nuevo. Interesante. La siguiente está en Rabonus Maurus de Clericorum Institutione, libro 2, capítulo 46, en J.P. Main, Patrología Latina, volumen 107, la sección 3b1. Dice así, el mismo Papa declaró que el descanso sabático fuera transferido al día del Señor, a fin de que en ese día descansáramos de las obras terrenas para la alabanza de Dios. Luego tenemos a P. Leib y G. Cosar en Sacrosanta Concilia, volumen 14, la sección 1253 y 1254, París. Dice, esto se dio en el discurso de apertura del Concilio de Trento. Dice, no es la Iglesia quien instituyó el domingo al sábado, no es la Iglesia quien sustituyó el domingo al sábado, instituido por Dios mismo. Un poquito más adelante dice, en virtud de la autoridad de la Iglesia, ciertos preceptos de la ley de Jehová, encerrados en la Escritura, han sido abrogados. El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido transferido al domingo. Estos cambios no han sido introducidos en virtud de la enseñanza de Cristo, puesto que Él declaraba no haber venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Lo han sido en virtud de la autoridad de la Iglesia. Tomás de Aquino, 1224 a 1274. En
bueno, canonizado en 1323, durante el pontificado de Juan XXIII, proclamado doctor de la Iglesia por Pío V en 1567, y considerado desde entonces el más grande teólogo, o de los teólogos de la Iglesia romana. En su célebre Summa Theologica, dice, en la edición de 1792, el tomo sexto, la página 678, la observancia del día domingo en la nueva ley sucedió a la observancia del sábado, no por la fuerza del precepto, sino por la constitución de la Iglesia de Roma y de la costumbre del pueblo cristiano. Esto último que él agrega es falso. Sí, con el tiempo el cristianismo absorbió esa norma del catolicismo, y en ese sentido pues sí es cierto lo que dice, que la observancia del sábado del domingo proviene de la costumbre del pueblo cristiano, ¿ok? Pero nunca de la Iglesia apostólica en sus primeros tiempos. El siguiente está en el Espejo Católico, septiembre 9, 1983, o la siguiente declaración. Después de reconocer la contradicción innegable y directa que existe entre la enseñanza y práctica del cristianismo protestante, con excepción de los adventistas del séptimo día por una parte y la del pueblo judío por la otra, puesto que ambos observan un día de la semana diferente para adorar a Dios, procederemos a solicitar el testimonio del único testigo disponible en el terreno, esto es el testimonio de la Biblia, el maestro común de ambos demandantes. Sigue diciendo, en el Antiguo Testamento se hace referencia al sábado 126 veces, y todos estos textos se unen armoniosamente para declarar la voluntad de Dios que ordena la observancia del séptimo día, porque el mismo día Dios lo guardó primero, haciéndolo obligatorio para todos como un pacto eterno. Tampoco nos podemos imaginar a alguien que fuera tan arriesgado para cuestionar la identidad del sábado como el día de reposo o séptimo día, sabiendo que el pueblo de Israel ha venido guardando el sábado desde la data de la ley, en el año 2514 a.C. hasta hoy, en 1893 después de Cristo, un periodo de 3383 años. Ahora, concentremos nuestra atención en un periodo que cubre poco menos de 19 siglos y procedamos a investigar si el Maestro Divino complementario, el Nuevo Testamento, contiene algún decreto que abroga el mandamiento de la ley antigua y al mismo tiempo sustituye por otro día el reposo instituido divinamente en la ley antigua, esto es el sábado. Porque en vista de que el sábado era el día enseñado y observado por Dios, la sola autoridad divina, bajo la forma de un decreto cancelatorio, podría haber abolido el pacto del sábado y otra orden divina instituyendo por nombre otro día de la semana para ser observado como santo, que no fuera el sábado. También es necesaria para satisfacer la conciencia del cristiano creyente. Pero una vez más estamos condenados a la desilusión. 9 veces encontramos referencias al sábado en el libro de los Hechos, pero se refieren al día sábado, al antiguo día de reposo. Si nuestros lectores desean una palabra de esto, los referimos a los capítulos y versículos pertinentes. Hechos 13, 14, 27, 42 y 44. Luego Hechos 15, 21. Y de nuevo Hechos 16, 13, 17, 2 y 18, 4. Cada sábado en la sinagoga, Pablo discutía y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Y así tenemos el día de reposo sábado desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así vemos que en el Nuevo Testamento es imposible encontrar la menor interferencia de parte del Salvador y de sus apóstoles con la observancia del sábado original. Por el contrario, se revela una completa aceptación del arreglo original, más
un respaldo plenario de parte de él mientras vivía y una participación activa e invariable en la observancia de ese día y no de otro por parte de los apóstoles durante 30 años después de su muerte. Como los hechos de los apóstoles nos dan abundante testimonio. De allí que la conclusión sea inevitable. De los que siguen la Biblia como su guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día tienen de su lado el peso exclusivo de la evidencia, mientras que los protestantes bíblicos no pueden acudir ni una palabra en su defensa de la sustitución que han hecho del sábado por el domingo. Después habrá más. Espejo Católico, 9 de septiembre de 1893. Bastante información hay ahí. Este mismo documento, 23 de septiembre de 1893, dice: los israelitas y los adventistas del séptimo día son testigos de esta profanación semanal del día indicado por Dios tan repetidamente, y además de ignorar y condenar a su maestro, la Biblia, los bíblicos han adoptado el día que observa la Iglesia Católica. Después de leer estos artículos, ¿qué protestante podrá con limpia conciencia continuar desobedeciendo el mandamiento de Dios que ordena guardar el sábado, el mismo mandamiento que la Biblia, su maestro, registra como la voluntad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Creo que estas declaraciones de estos autores católicos son fuertes, me parece a mí. Un curso de religión para escuelas católicas de enseñanza media, tomo 1, edición 1936, la página 51, dice: si consultáramos la Biblia solamente, tendríamos que santificar todavía el día de reposo, es decir, el sábado. Juan Lux es el autor. La enciclopedia de la Biblia, de autor católico, Barcelona, 1965, las páginas 294-295. Dice: la comunidad cristiana de Jerusalén, con los apóstoles al frente, en general observaban las prescripciones de la ley, y no hay razón para excluir de esta norma la observancia del sábado. Un último entre los católicos, Jerónimo, en India Dominica, Pace Homilía, dice: sí, el domingo, el llamado día del sol por los paganos, nosotros lo reconocemos como tal, puesto que es en este día que la luz del mundo ha aparecido, y ha sido en ese día que el sol de justicia ha resucitado. Él es claro que lo que se hizo fue comparar la resurrección de Cristo con el nacimiento del sol. Bueno, pero se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección con declaraciones de teólogos, historiadores y otros escritores en relación al sábado, no católicos. Algunos de ellos sí, algunos historiadores, ¿ok? Pero otros teólogos no católicos. Ya veremos en la próxima sección.